Hola, qué gusto saludarlos. Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana. Espero que se sigan guardando en casa. Espero que todos estén bien. Espero que ustedes y sus familias se estén cuidando y estén bien. Viene la parte más delicada de este tema, entonces es muy importante más que nunca quedarse en casa, mantenerse sanos, mantenerse alejados y tomar muchas precauciones, ser muy exagerados con las precauciones que se toman. Qué bueno que están de regreso. Esta es la clase número 15. Y como decíamos, nunca más importante que hoy entender qué es y cómo debe funcionar ese aparato que llamamos el gobierno. Tradicionalmente se le dice el gobierno a todo ese aparato llamado por nuestra Constitución la Administración Pública Federal, que depende del titular del Ejecutivo. Decíamos, el Estado es todo aquello que crea la Constitución, todos los poderes, todos los órdenes de gobierno, todos los órganos constitucionales autónomos que vamos a ver pronto, todo eso, todos esos casilleros vacíos que tienen funciones, facultades concretas, obligaciones específicas derivadas de la Constitución, todo eso es el Estado. El sistema jurídico es el Estado que tiene la capacidad de recibir a personas concretas para ejercer funciones. Ahora, el gobierno es eso que de manera temporal, por vía de un proceso electoral, se convierten en los titulares de la Administración Pública Federal. Decíamos entonces, según nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, llamada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 90 de la Constitución dice que ese Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se va a auxiliar para el ejercicio de todas sus funciones en una administración pública federal que será centralizada y paraestatal. Hay dos tradiciones muy importantes que tenemos en este país. La primera tradición que tenemos es que el titular del Ejecutivo entra al cargo y una de las primeras reformas que propone al Congreso de la Unión es una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que esa nueva ley orgánica, que va a ejercerse durante todo su sexenio, contenga el diseño que él considera que es el más importante para el ejercicio de las funciones. Tradicionalmente, el Congreso en turno, que entraba junto con el presidente, le ayudaba a rehacer la estructura del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Federal en esa ley orgánica nueva que iba a contener el rediseño de las secretarías de Estado, de algunos organismos, desde lo más sencillo que es el puro nombre hasta las estructuras y funciones más importantes. Lo hemos venido haciendo así sexenio tras sexenio. El presidente de la República pide al Congreso, a través de una iniciativa formal que, como ya vimos, se deriva de su facultad del artículo 71 de la Constitución, le pide al Congreso en una iniciativa: ayúdame a rehacer la Administración Pública Federal, a reestructurar sus funciones, porque yo tengo un plan diferente. Y es una tradición que llevamos varios sexenios ejerciendo para que el presidente en turno tenga la capacidad de ejercer las funciones como él considera que son más importantes. Es decir, derivado del proceso electoral, le damos la confianza de que tiene un plan, de que tiene una idea, de que quiere reconstruir la administración pública de alguna manera porque tiene nuevas prioridades, y entonces el Congreso toma esta iniciativa, la discute y la avala. La segunda tradición muy importante que se deriva de esta es que una vez que está la nueva ley orgánica, el presidente ya propuso o ya instaló a nuevos secretarios de Estado y subsecretarios. Básicamente, la tradición de años en este país, de muchos sexenios, es que el nuevo presidente de la República cambia prácticamente a todos los secretarios de Estado y prácticamente a todos los subsecretarios, además de las personas que administran las secretarías, que son los oficiales mayores, más los encargados de, ahorita lo vamos a ver, las empresas productivas del Estado y los organismos descentralizados. Son básicamente las dos tradiciones. El presidente nombra nuevas personas en los dos primeros planos de ejercicio del poder y además propone una nueva ley orgánica para transformar completamente a la administración pública, o no, a veces son solo
cambios cosméticos y cambios de nombre. Ahora, ¿qué quiere decir centralizada y paraestatal? La administración pública centralizada es esa pirámide muy estricta, muy concreta, muy sólida supuestamente, que depende y cuelga directamente del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Son 19 secretarías de Estado que están determinadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley orgánica no solo establece qué hace cada una de estas secretarías, sino establece las funciones básicas de estas secretarías. Con base en esa ley orgánica, el titular del Ejecutivo emite 19 reglamentos para cada una de estas secretarías de Estado para que sus funciones, ya determinadas de manera general en la ley orgánica, se aterricen en cosas concretas, en estructuras concretas, en procedimientos específicos, en perfiles, en nombramientos, etc. Estas 19 secretarías de Estado, además, son consideradas líderes de sector. Cada una es líder de su propio sector. La Secretaría del Trabajo del sector Trabajo, la de Educación del sector Educación, la de Cultura del sector Cultura, Seguridad del sector Seguridad, etc. Líderes de sector. Esto quiere decir varias cosas muy importantes. Lo primero que quiere decir es que controlan el presupuesto. Ellos determinan el presupuesto que todo el sector va a tener. Coordinan el ejercicio presupuestal de todos sus hijitos. ¿Cuáles son sus hijitos? Los 200 o más organismos desconcentrados, los 200 o más organismos desconcentrados de las secretarías. ¿Qué son los organismos desconcentrados? Básicamente fueron los hijitos que le fueron naciendo a cada una de las secretarías. De pronto una dirección general de algún lugar muy importante se convertía en un ente, en un órgano tan importante que una ley o un reglamento lo desconcentraba de la Secretaría de Estado en la que pertenecía y lo convertía en un instituto o en un órgano semiautónomo. Se llaman desconcentrados porque son eso, son semiautónomos. Dependen siempre de su mamá, que son las secretarías de Estado que concentran el ejercicio del presupuesto y la coordinación del presupuesto. Pero no solo eso, son también hijitos porque no son autónomos plenamente en el ejercicio de sus funciones. Son las secretarías de Estado las que hacen, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales. Y los planes sectoriales que hace la Secretaría de Estado son un paraguas que engloba los diferentes programas, metas y objetivos de todos los hijitos que son los órganos desconcentrados de las secretarías. Pero además no tienen decisión final. Algunas cuentan con patrimonio propio, pero no tienen decisión final en las más importantes de sus funciones, que pueden ser revisadas, pueden ser incluso rechazadas por los órganos desconcentrados. Pero el punto más importante quizá del grado de autonomía, del poco grado de autonomía que la mayoría tienen, es que normalmente los nombramientos de los titulares de los más de 200 órganos desconcentrados que dependen de las secretarías están a cargo del secretario de Estado en turno, es decir, del líder del sector, que además puede también remover a estas personas de manera prácticamente libre, salvo en algunos casos donde hay un reglamento, una ley, que establece algunos requisitos específicos. Entonces, los grados de autonomía en la administración pública federal y en la local y en la municipal se miden por varias cosas. 1. Nombramientos y remociones. 2. Capacidad para ejercer o no el presupuesto y determinarlo específicamente. 3. Facultades y funciones finales o revisables de un órgano específico. 4. La capacidad de determinar la propia estructura y los propios procedimientos. Y 5. La capacidad para ejercer funciones hacia afuera que impacten en el ciudadano. Son básicamente los 5 elementos que determinan el grado de autonomía de un órgano desconcentrado, y hay diferentes tipos. Hay unos que son muy autónomos y unos que son absolutamente dependientes del sector. Son más de 200 y tienen funciones muy concretas. Hay más de 200 titulares, hay más de 200 estructuras que cuelgan directamente de las 19 secretarías de Estado. Falta la Consejería Jurídica. Además, en la Administración Pública Centralizada, el presidente de la República cuenta con un consejero jurídico de la presidencia, que es básicamente el abogado del presidente. Es el encargado de revisar todas las iniciativas, todas las cosas que va a firmar el presidente, de defenderlo de todos los amparos que se someten en su contra, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos también, según el artículo 90, una Administración Pública Federal paraestatal. ¿Qué quiere decir paraestatal? Básicamente, nos podríamos echar todo un curso de derecho administrativo aquí, no tenemos tiempo y por lo tanto, básicamente son dos tipos.
los organismos descentralizados, que son ya no órganos que dependen de un sector, responden de algunas maneras a algún sector, pero ya no dependen, tienen patrimonio propio, personalidad propia, funciones propias. Normalmente están creados por una ley del Congreso de la Unión que establece todas sus funciones, todas sus facultades, todas sus capacidades, les dota normalmente del ejercicio del presupuesto, del cuidado de su propio patrimonio, normalmente establece algunos requisitos específicos de perfiles de los titulares y a veces de nombramientos de los titulares. Dos casos típicos son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores al Servicio del Estado. El ISSSTE y el IMSS son los dos organismos descentralizados típicos que tienen una estructura gigantesca, su propio patrimonio, su propio presupuesto, y sí dependen del Ejecutivo, y sí responden, por ejemplo, en muchas cosas al Secretario de Salud en términos de coordinación, pero no son un órgano desconcentrado que cuelgue ya de esa administración, de esa parte de la administración pública centralizada. Están también las empresas productivas del Estado. Esto derivado de la reforma energética que se hizo entre los años 2013 y 14, que crearon nuevos organismos llamados empresas productivas del Estado, que son básicamente Pemex y la CFE. La idea de esta reforma es que estos dos organismos ya no se llevaran, ya no se administraran como si fueran un órgano descentralizado más, con todas las restricciones que esto tiene para desarrollar una empresa, para crear utilidades, para generar buenos servicios, sino que funcionaran como verdaderas empresas que fueran realmente productivas, que tuvieran su propia ley orgánica, sus propios reglamentos, sus propios órganos de administración, sus propios órganos de vigilancia, sus propias leyes de adquisiciones, obra pública y contratación, toda una serie de elementos que les permitiera competir en el mundo como unas empresas de creación de energía. Ahorita vamos a ver qué también ha funcionado eso después del sexenio pasado. Entonces, básicamente, este es el poder ejecutivo. Ahora, ¿cómo funcionan los poderes ejecutivos de tipo presidencial? La idea es que todo este aparato gigantesco, imagínense el tamaño de este aparato implica más de 2 millones de servidores públicos solo en la centralizada y la paraestatal, sin contar a maestros, enfermeras y doctores que están en los estados de la República. Son una locura de cantidad de servidores públicos al servicio de diferentes maneras de estos lugares. Un ejercicio presupuestal brutalmente grande. Pero además, cualquier cantidad de funciones. Todos estos órganos todos los días están ejerciendo actos administrativos que generan bienes, que generan servicios, pero también que afectan derechos y obligaciones de particulares. Es decir, todo el tiempo están actuando hacia adentro del aparato, pero también hacia afuera, ejerciendo funciones que generan consecuencias concretas. Pero también están recabando información, generando planes, ejerciendo proyectos, ejerciendo políticas públicas todo el día. Es importante que me ayuden imaginando el tamaño de este aparato. Es un aparato monumentalmente grande que todos los días actúa sin que tengan que esperarse a que el titular del Ejecutivo les diga cómo y hacia dónde. Todos los días están ejerciendo funciones, haciendo operativos contra el crimen organizado la Secretaría de Seguridad Pública, haciendo obras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dando educación, creando libros nuevos, etcétera, la Secretaría de Educación Pública. En fin, imagínense todos los días a 2 millones de servidores públicos en diferentes tipos de organismos ejerciendo funciones de manera completa. Por lo tanto, las administraciones públicas tienen que tener un diseño piramidal que ayuden a la toma de decisiones. La idea es que la base de estas administraciones públicas vayan generando información, que se vaya metiendo en sistemas concretos, que poco a poco les permitan a los distintos jefes en los distintos niveles entender cómo se están ejerciendo las funciones, discriminar aquello en lo que se tienen que meter y en lo que no tienen que meterse, hasta llegar a las partes más altas de la administración, que son los subsecretarios y los secretarios, que a su vez le tienen que reportar al presidente de la República. Así, la idea de una administración pública funcional es que en la base se genera la información, se genera la toma de decisiones, se va concentrando poco a poco hasta que llegue a los jefes, a los niveles superiores,
para que estos niveles superiores tengan la capacidad de interpretar hacia dónde debe moverse el barco, qué es lo que tiene que hacer ese barco para moverse de manera adecuada. Y la parte más pequeña es la que llega al presidente de la República, para que el presidente de la República sea el gran conductor que dice ahora vámonos para acá, ahora vámonos para acá. Es el control político de todo un aparato que todos los días está funcionando, lo quiera él o no, lo entienda él o no, lo vea él o no. Ahora, la idea entonces es que sube la información de manera lo más vertical, rápida y eficaz posible. La idea es que los subsecretarios y los secretarios tengan todo el tiempo la mayor cantidad de información bien hecha, bien entendida, bien analizada en el menor tiempo posible, para que puedan tomar buenas decisiones. En ese momento, subsecretarios y secretarios junto con el presidente de la República toman decisiones, generan instrucciones que ahora van para abajo. Tienen que ir bajando en cada uno de los niveles, se tienen que ir ejecutando en cada uno de los niveles y tienen que tener la capacidad de controlar y vigilar que en cada uno de los niveles se están tomando las decisiones que ellos instruyeron. Por lo tanto, otro aparato muy importante al interior de un monstruo de este tamaño son los aparatos de control y vigilancia, los semáforos, los mapas que me permiten saber si este aparato monumental está tomando las decisiones que yo como jefe estoy instruyendo. Y entonces es un ciclo de ida y vuelta. Sube la información, se interpreta la información, se analiza la información, se toman decisiones, las decisiones bajan, se aplican en cada uno de los niveles, se ejercen las funciones y facultades, alguien revisa y controla y vigila que se están tomando de manera adecuada, se genera nueva información para saber cómo funcionaron las instrucciones y si se tomaron de manera adecuada en esta parte de abajo, para volver a subir y que los jefes vuelvan a tener el conocimiento de si sus instrucciones se fueron generando de manera adecuada. Por eso es tan importante el diseño de la administración pública. La idea de tener un gabinete es que el presidente de la República tiene a 19 generales que tienen la obligación de tener control adecuado sobre sus estructuras y tienen la capacidad básicamente de ejercer autónomamente el liderazgo en el 99.99% de las cosas que se deciden. Y solo ese 0.01 llega al presidente para la gran dirección de los grandes temas. ¿Por qué? Porque si no sería imposible. El presidente, como todos ustedes y yo, tiene solo 24 horas del día para poder tomar decisiones. La idea no es que el presidente de la República esté sentado en un escritorio revisando los números del programa de desayunos escolares de la Secretaría de Bienestar, porque no le daría la vida para estar revisando cada programa, cada tema. Por eso el presidente tiene la obligación de crear una gran estructura, un gran aparato que tenga la capacidad de estar generando sus propias decisiones, actuando de manera autónoma, generando buenos servicios, controlando que se toman buenas decisiones y se generan buenos servicios y reaccionando rápido cuando algo está saliendo mal. Esa es la idea de una administración pública. La idea entonces es que estos 19 generales tengan el tamaño, la capacidad técnica, el perfil suficiente para estar controlando y vigilando que en sus estructuras, insisto, no solo la Secretaría de Estado, sino en todos sus hijitos que son los órganos desconcentrados, se estén tomando buenas decisiones y se esté ejerciendo el poder de manera adecuada, pero también de manera legal, es decir, que solo estén ejerciendo las funciones para las que están debidamente facultados. Este es, digamos, como debería de funcionar un aparato administrativo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento en México? Lo que tenemos hoy en este país es una administración pública federal que no tiene 19 generales, tiene gerentes. Es decir, el presidente de la República ejerce el poder de una manera tan centralizada y tan concentrada que a estas 19 personas y más a los titulares de los órganos desconcentrados les da terror ejercer el poder de manera autónoma, tomar decisiones de manera autónoma. El señor que está en la presidencia de la República todas las mañanas de 7 a 9 da una conferencia de prensa y parecería
que esa conferencia de prensa es el momento para dar las instrucciones del día, generar las políticas del día. Estos 19 gerentes están medio pendientes de qué les toca. Si no les tocó ese día, como que si no actúan, parecería que van y se encierran un rato en sus secretarías. Les reto a que me digan más de 5 nombres de 5 secretarios de Estado en este momento. Llevamos ya casi año y medio de la administración pública. Los reto a que rápido piensen en su cabeza 5 nombres de 5 secretarios de Estado de los 19 que tenemos. ¿Ustedes saben quién es el secretario de Estado de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano? Les apuesto que no. Bueno, ¿por qué? Porque esos secretarios de Estado parecería que en este sexenio están más bien guardados en su oficina sin que para que el presidente parezca que no se acuerde de ellos, porque si se acuerda de ellos, los va a instruir a hacer algo. Y por lo tanto, son 19 personas que en lugar de estar de manera proactiva, gobernando todos los días para ustedes y para mí, están esperando a ver si les toca en la mañana alguna de las instrucciones. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que las instrucciones no están bajando. Pero peor, en la administración pública, en este aparato gigantesco, se está generando mucha información. Sí se están tomando miles de decisiones medianas y grandes todos los días. Se atoran en algún momento, no llegan al presidente de la República, no le informan al presidente de la República de todo lo que está pasando en este lugar. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está en lo suyo. Él está tomando decisiones todos los días, como si pudiera ver al aparato completo, entender al aparato completo, saber qué está pasando en cada lugar y desde ahí toma decisiones, desde ese desconocimiento de las funciones concretas que se están generando en el aparato. Entonces, la información no está subiendo de manera adecuada, se bloquea en las partes medias de la administración pública, se queda guardada porque a todo mundo le da terror informarle al presidente que los planes no están funcionando, que los programas no están siendo adecuados, que las obras van atrasadas, que están costando más caras. Ahí se queda guardada la información. ¿Qué hace el presidente? El presidente cree que con la poca información que tiene puede tomar decisiones, pero peor, parecería que el presidente de la República toma decisiones con base en información que él pide que tenga las características que él necesita. Hemos visto varias veces al presidente de la República decir de una información oficial de la Secretaría de Hacienda, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso que reportó el secretario de Hacienda y Crédito Público. No estoy de acuerdo con sus números. ¿Qué quiere decir eso? Que el secretario de Hacienda genera información, la sube al presidente para la toma de decisiones, el presidente la tira a la basura y dice, yo tengo otros datos, yo tengo otra información. Y entonces con información que él inventa en su oficina, toma decisiones que aterrizan al resto del aparato. Imagínense el choque que eso está generando en esta parte. En el mando superior, en las secretarías de Estado, en los subsecretarios. Imagínense el choque de estos señores que todos los días reciben información, ellos sí la están recibiendo. Titulares de unidad, oficiales mayores, secretarios y subsecretarios sí están recibiendo información, sí saben qué está pasando en su secretaría, sí entienden que no está funcionando el gobierno, pero se guardan la información porque cuando se la suben al presidente y le dan malas noticias, seguramente el presidente les dice, no, eso no es lo que quiero decir, eso no es lo que quiero reportar, eso no es lo que está pasando, construyanme otros datos. Entonces, imagínense el choque que esto está generando, pero imagínense lo sustentable que esto puede ser en el tiempo. ¿Qué tan sustentable puede ser un gobierno que toma decisiones con base en cero información que se genera en el aparato? ¿Y qué tan sustentable va a ser que estos de aquí abajo aguanten? Ahora, el día de ayer además se reportó que la gran mayoría de estas personas van a recibir un nuevo corte de sueldos. Ya se corrió a más de 10,000 personas de este aparato, de las cuales 400 estaban en el nivel siguiente a subsecretarios, directores generales y directores generales adjuntos. 400 personas que eran las que ejercían la mayor parte del poder, las que tenían la mayor cantidad de experiencia en los temas, los que tenían información súper sensible, a esas personas se les separó, se incorporó a personas que fueran leales al régimen, leales al nuevo partido en el gobierno,
que están ejerciendo el poder, están guardando información, no están subiendo la información para la buena toma de decisiones y están congelados sin tomar decisiones adecuadas todos los días. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque en el momento en que tomen una decisión que no esté de acuerdo con los planes del presidente, los van a correr, los van a tachar de desleales y por lo tanto una administración pública que funciona de esta manera está destinada a crujir hasta romperse en mil pedazos. Qué bueno que me acompañaron, espero no haberlos deprimido demasiado. Mañana acabaremos de ver el Poder Ejecutivo para empezar a ver el Poder Judicial, después los órganos autónomos, el Sistema Nacional Anticorrupción y tratar de así cerrar nuestra clase de Derecho Constitucional. Gracias por acompañarme.